Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Hoy es viernes 30, ya, fin de semana. Movimiento del te vi llegar, de la marmaja, del aceite que afloja todos los tornillos. 30 de julio del 2021, 17ª semana del tiempo ordinario. Sí, viernes, weekend, fin de semana. Viernes 30 de julio del 2021. Hoy estamos recordando a San Pedro Crisólogo, obispo y doctor de la iglesia. San Pedro Crisólogo era un gran orador, por lo que fue llamado Crisólogo, que significa palabra de oro. Nació en Imola, Italia, en el año 380, en el seno de una familia acomodada. Recibió el bautismo del obispo Cornelio, quien también le dio una buena formación espiritual. Le hizo comprender que en el dominio de sus pasiones estaba la verdadera grandeza y lo ordenó diácono. Después de la muerte del arzobispo de Ravenna, Italia, el pueblo y el clero eligieron a su sucesor. Luego enviaron a Roma, Italia, una comitiva en la que iban San Pedro Crisólogo y el obispo Cornelio para que el Papa aprobara la elección. El pontífice Sixto III, iluminado por una visión, en lugar de aceptar al candidato elegido, nombró al diácono Pedro como arzobispo de Ravenna. Su apostolado se caracterizó por su lucha contra el paganismo y por su esmero en corregir los errores. Dejó muchos discursos y homilías en los que defendió la verdadera doctrina y refutó varias de las herejías de la época, tales como el arrianismo, el nestorianismo, de Nestorio, y el monofisismo. Sus sermones, que explicaban de forma sencilla, concisa y práctica las principales verdades de la fe, lograban llenar de entusiasmo a la gente. De estos sermones se conservan 176 que se distinguen por su meticulosa redacción. Murió en el año 450 en Imola, Italia. San Pedro Crisólogo, obispo y doctor de la iglesia. Sí, Crisólogo, palabra de oro. Del libro del Levítico, capítulo 23, verso 1 y siguiente. El Señor habló a Moisés: estas son las festividades del Señor, las asambleas litúrgicas que convocarán en las fechas señaladas. En el día 14 del primer mes al atardecer es la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes ácimos, dedicadas al Señor. Comerán panes ácimos durante 7 días. El primer día se reunirán en la asamblea litúrgica y no harán ningún trabajo servil. Los 7 días ofrecerán al Señor oblaciones. El 7º se volverán a reunir en asamblea litúrgica y no harán ningún trabajo servil. El Señor habló a Moisés: di a los hijos de Israel, cuando entren en la tierra que yo les voy a dar y sieguen la mies, llevarán al sacerdote una gavilla como primicia de su cosecha. Este la balanceará
ritualmente en presencia del Señor, para que le sea aceptada, la balanceará el sacerdote el día siguiente al sábado. A partir del día siguiente al sábado en que lleven las gavillas para el balanceo ritual, contarán 7 semanas completas, contarán 50 días hasta el día siguiente al 7º sábado y ofrecerán una oblación nueva al Señor. El día 10 del 7º mes es el día de la expiación. Se reunirán en asamblea litúrgica, ayunarán y ofrecerán al Señor una oblación. El día 15 de ese 7º mes comienza la fiesta de las tiendas, dedicada al Señor, y dura 7 días. El día primero se reunirán en asamblea litúrgica. No harán trabajo servil alguno. Los 7 días ofrecerán al Señor oblaciones. Al 8º volverán a reunirse en asamblea litúrgica y ofrecerán al Señor oblaciones. Es día de reunión religiosa, solemne. No harán trabajo servil alguno. Estas son las festividades del Señor, en las que se reunirán en asamblea litúrgica y ofrecerán al Señor oblaciones, holocaustos y ofrendas, sacrificios de comunión y libaciones, según corresponda a cada día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 81, 80 entre paréntesis. Aclamen a Dios nuestra fuerza. Acompañen, toquen los panderos, las cítaras templadas y las arpas. Toquen la trompeta por la luna nueva, por la luna llena, que es nuestra fiesta. Aclamen a Dios nuestra fuerza, porque es una ley de Israel, un precepto del Dios de Jacob, una norma establecida para José al salir de Egipto. Aclamen a Dios nuestra fuerza. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te saqué de la tierra de Egipto. Aclamen a Dios nuestra fuerza. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 54 a 58. En aquel tiempo, Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta, y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Estamos dispuestos para recibir las gracias del Señor? Hermanos, hermanas, la palabra de Dios nos invita a reconocer el fundamento de nuestra fe y a disponernos a una verdadera escucha que nos lleve a un encuentro con el Señor para poder alabar y bendecir su bondad y para permitirle obrar en nosotros de acuerdo a su voluntad. En el libro del Levítico nos encontramos con las diversas festividades recibidas como precepto por el pueblo de Israel para celebrar en asambleas litúrgicas y ofrecer oblaciones, holocaustos, ofrendas y sacrificios al Señor. Estas festividades son fundamento de fe para el pueblo judío y nos invitan a reconocer la importancia de celebrar en comunidad la presencia de Dios para alabar, bendecir, glorificar, pero también para interceder o suplicar. La oración y la celebración en comunidad
fortalecen los lazos de fraternidad y amistad, tanto con Dios como con el hermano. Estas son realidades que hacen parte de nuestra vida cristiana, donde estamos llamados a escuchar la palabra de Dios, compartir juntos la Eucaristía y celebrar nuestra fe, de modo que nos animemos los unos a los otros para permanecer firmes en medio de las exigencias del seguimiento y obediencia a la voluntad de Dios. Por su parte, el Evangelio nos invita a continuar profundizando nuestra fe y la confianza que tenemos en el mensaje de salvación que nos dan nuestros familiares o amigos, pues incluso el mismo Jesús se encontró con la incredulidad de sus conocidos cuando quiso llevar la buena nueva a su propia tierra. Pero para ellos no era lógico que un hombre humilde y sencillo como él pudiera predicar con tanta autoridad y mucho menos obrar con tales milagros. De ahí que el Maestro no pudiera derramar su gracia sobre ellos. ¿Cómo actuamos nosotros? Sí. Y ahí la célebre frase: nadie es profeta en su tierra. Falta de fe, su incredulidad. No y fue posible que Jesús realizara allí un milagro entre sus parientes, porque lo veían simplemente como el hijo del carpintero, lo veían simplemente como un hombre. Claro, se admiraban de eso, pero no podían ver en él ese rostro de Dios, no podían hacer esa lectura de fe. ¿Y hasta qué punto nos cuesta también a nosotros? Pedro Crisólogo, obispo de Ravenna y doctor de la iglesia, se esmeró en la predicación, por eso lo llamaron Crisólogo, palabra de oro, y en su predicación siempre conservó un estilo sencillo, porque según él mismo afirma, hay que hablarle al pueblo en el lenguaje del pueblo. Recomendaba mucho la comunión frecuente y exhortaba a sus oyentes a convertir la Sagrada Eucaristía en su alimento de todas las semanas. Murió el 30 de julio del año 451. Bendito seas, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabanzas a ti, Señor Todopoderoso. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra del Señor permanece para siempre, y esa palabra es el Evangelio que les anunciamos. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 25. El buen pastor dio su vida por las ovejas. Juan, capítulo 10, verso 11. Oh Señor, Dios nuestro, sorprendente en tus venidas, sé tú nuestro refugio y nuestra fortaleza, y manténnos despiertos a la espera de tu amor. Amén. ¿Qué dice el texto? En las festividades del Señor se reunirán en asamblea litúrgica. Aquí se describen, según la versión sacerdotal, las principales fiestas de Israel, en las que ya se han unido los elementos más antiguos del mundo rural y el recuerdo de las intervenciones de Dios en la historia de la salvación. Primero, Pascua. Es en el mes primero del año, el del Nisan, en la que se juntan las antiguas fiestas agrícolas de los ácimos y los corderos, con el recuerdo de la liberación de Egipto. Segundo, Pentecostés, a los 50 días, cuando junto a la fiesta de las gavillas y los primeros frutos de la cosecha, se celebra la alianza sellada en el Sinaí. Tercero, la fiesta de la expiación, en el mes séptimo, ya en el otoño, con ritos de penitencia y ofrenda de sacrificio. Cuarto, la de las tiendas
o tabernáculos, también en el mes séptimo, con ocasión de la vendimia, cuando se recuerda la marcha por el desierto, construyendo para unos días unas cabañas en el campo. Las fiestas nos ayudan en nuestro camino de fe. Sí, las fiestas siempre nos van a ayudar a ese camino de fe. Démosle gracias pues al Señor. Alabemos pues al Señor, que es ese Dios de misericordia, ese Dios que nos ama, ese Dios que está con nosotros. Gracias, Señor. Gracias por esa palabra que nos brindas en este viernes 30 de julio. Ya estamos casi en el final. Mañana sábado 31 es el último día de este mes. De tal manera que el domingo, día del Señor, empezamos el 8º mes del año. Démosle gracias pues al Señor y pidámosle a la Santísima Virgen que nos acompañe y que ella nos ayude pues a vivir como verdaderos seres. Bien, seguimos reflexionando, meditando la palabra del Señor en este día viernes, sí, viernes 30 de julio del 2021, 17ª semana de este tiempo ordinario. La gloria para el Señor. Jesús divino Maestro, ven en nuestra ayuda. Jesús Maestro, acompáñanos, guíanos, oriéntanos. Necesitamos de ti, Maestro. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo tú eres el Maestro que nos puedes guiar, que nos puedes orientar. Ven en nuestra ayuda, Maestro. Acompáñanos, guíanos, oriéntanos para saber hacer lo que tenemos que hacer. Gracias, Señor, por ser ese Maestro que eres, porque nos guías, porque nos orientas, porque nos acompañas en medio de toda esta realidad, de tanto caos, anarquía, desorden. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Sea por siempre bendito el nombre del Señor. Despierta nuestra memoria de pueblo redimido por Dios en Cristo. Alimenta nuestra identidad y nuestro sentido de pertenencia a la iglesia del Señor. Da a nuestra existencia una dimensión de alegría, rompiendo la rutina de la vida cotidiana. Nos ayuda a liberarnos de la esclavitud del tiempo y del trabajo. No solo recuerda, sino que en cierto modo actualiza y hace presente el acontecimiento que celebramos. El Dios que en otro tiempo se mostró Salvador, sigue ofreciendo la salvación a su pueblo. La Pascua de Jesús no ha terminado. Se nos comunica también hoy en su celebración anual y en la Eucaristía diaria. La fiesta es memoria y presencia y a la vez anuncio del futuro, porque Cristo nos ha prometido que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. También en nuestra vida humana, vivir una fiesta, cumpleaños, bodas de plata y oro, es celebrar el pasado, el presente y el futuro. Lo que le da a nuestro camino por la vida un sentido y una fuerza especiales, ¿sí? Nuestra fiesta es una persona, Jesús, el Señor resucitado. En torno a Él nos reunimos para celebrar la Eucaristía diaria, el domingo semanal y las fiestas anuales. Así vamos participando de su vida y encontramos el sentido de nuestro camino hacia la fiesta eterna del cielo. ¿No es el hijo del carpintero? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? En su pueblo Nazaret, Jesús no tuvo mucho éxito. Sus paisanos quedaron bloqueados por la pregunta: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? Fueron testigos de sus milagros, admiraron su sabiduría, pero no fueron capaces
de dar el salto y aceptarlo como el enviado de Dios. Nunca lo aceptaron como el enviado de Dios. Un profeta no es recibido en su patria y desconfiaban de él. Hay que reconocer que no le faltaba parte de razón a sus paisanos al mostrarse reacio a ver en su vecino al Mesías y Salvador. Jesús es un maestro atípico. No ha estudiado en ninguna escuela famosa. Es un obrero. Pero con tantas pruebas tenían que haber superado su desconfianza inicial. Para meditar, ¿qué me dice el texto? En todas las culturas y religiones, la fiesta es un elemento valioso en la dinámica de la vida de fe comunitaria. También los cristianos damos importancia a la celebración de nuestras fiestas, algunas de las cuales son herencia de las de Israel, pero con contenido cristiano. Celebramos el domingo cada semana, que una vez al año se convierte en la Pascua del Señor, con su muerte y resurrección, preparada por la Cuaresma y prolongada por una cincuentena festiva que termina con Pentecostés. Además, a lo largo del año celebramos otras fiestas del Señor, de la Virgen y de los santos. Pasar de la incredulidad a la fe es un salto difícil. Se trata de un don de Dios y a la vez de mantener una actitud honrada por parte de la persona. En el mundo actual, como entre los contemporáneos de Jesús, existen muchos elementos que condicionan a favor o en contra la opción de fe de una persona. En Nazaret, el origen sencillo de Jesús le esperaba más solemne, glorioso, es decir, con ejército, espadas y demás. Para los dirigentes del pueblo, la valentía y la exigencia del mensaje que predicaba, unos lo consideraban un fanático, otros aliado con el demonio. Muchos no llegaron a creer en él. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Los que creyeron fueron los sencillos de corazón, a quienes Dios sí les reveló los misterios del reino. Los pobres, los humildes fueron los que creyeron en él, ¿no? Para reflexionar, seguro que conocemos personas que han quedado bloqueadas y no llegan a aceptar el don de la fe. ¿Les ayudamos? ¿Son convincentes o al menos estimulantes nuestras palabras y nuestro testimonio de vida a fin de poderles ayudar en su decisión de fe? He ahí para reflexionar. Oración final. Señor, la semilla de tu palabra siempre produce buenos frutos. No permitas que las distracciones arrebaten de nuestro corazón la gracia de tu amor. Amén. Sí, que no nos distraigamos, que no nos confundamos, que no nos dejemos envolver. No todo lo que brille es oro, como dicen nuestras abuelas. No nos dejemos llevar, mucho más en estos momentos por las redes sociales. No nos dejemos confundir. No te dejes envolver. No te dejes llevar solo por las cosas materiales, por el dinero, por las apariencias. Abre tu corazón al Señor y escucha la voz del Señor, de ese Dios de misericordia, de ese Dios que nos ama, de ese Dios que viene a traernos una propuesta diferente, distinta, a darle sentido a nuestra vida. Amado Señor,
Te damos gracias por todo cuanto has hecho por nosotros en la historia de nuestra vida y la de nuestra familia. Son múltiples los acontecimientos por los cuales merecemos celebrar juntos las gracias y bendiciones recibidas. Te suplicamos, amado Maestro, que nos enseñes a vivir y a celebrar en comunidad cada una de las partes de la liturgia que enriquece la fe de nuestra iglesia, sí, nuestra iglesia católica. Que podamos sacar mayor provecho de cada encuentro contigo y de esta manera podamos fortalecer nuestra fraternidad. Te pedimos, Señor, que penetres hasta el fondo de nuestro corazón y nos hagas templos de tu divina misericordia, de tal manera que siguiendo el ejemplo de tu Madre Santísima, la Virgen María, seamos dóciles a tu palabra y generosos en el servicio. Sí, que seamos generosos en el servicio. Aprendamos de María, esa discípula misionera, esa humilde esclava del Señor, la que hizo la voluntad del Señor, la que supo escuchar, la que supo acatar, obedecer, la que hizo de su vida una vida de servicio, una vida de entrega al Señor. Gracias, Señor. Gracias porque nos llamas también a hacer de nuestra vida una vida de servicio. De ti se dice que pasaste haciendo el bien, y eso debe decirse de cada cristiano, pasar por esta vida haciendo el bien, asumiendo esa actitud de servicio. Pide por tus necesidades, pide por los pastores de la iglesia, por el Papa, los obispos, presbíteros, diáconos, por los religiosos, por las religiosas, para que lleven la verdad y la vida de Cristo con una predicación clara y con una vida que haga creíble su mensaje, y para que la intercesión de San Pedro Crisólogo les ayude en sus dificultades y problemas. Espíritu Santo, ilumínanos. Espíritu Santo, danos esa sabiduría. Espíritu Santo, danos discernimiento, danos esa capacidad de saber hacer, de saber asumir nuestra vida. Que el ejemplo de Moisés nos lleve también a ser instrumentos tuyos. Moisés, que es el mediador entre Dios y su pueblo. Por eso en el Evangelio Jesús se constituye en el nuevo Moisés, el único mediador entre Dios y los hombres, Cristo. Bendito sea Señor. Y qué hermoso ver todas estas festividades que se hacen en honor del Señor. Todas estas fiestas que buscan de una u otra manera agradecer a Dios, darle gracias a Dios. Y nosotros tenemos una gran fiesta que es el domingo, la Eucaristía, centro y culmen de nuestra vida cristiana. Y nos reunimos en torno a esa mesa y Jesús se entrega como pan, como alimento, pero también su palabra, que es alimento, porque bien dice la palabra: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el Salmo: aclamen a Dios nuestra fuerza. Qué bueno que hoy también nosotros acompañemos al Señor. También expresemos nuestra gratitud, nuestro agradecimiento por tanta bondad, por tanta generosidad, por tantas bendiciones que a diario y en todo momento recibimos de Dios. Unámonos con el salmista para bendecir a Dios, para glorificar a Dios, para darle gracias a Dios. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. El honor y la gloria son para ti, Señor, que eres ese Dios de misericordia, que eres ese Dios de amor, ese Dios de paz. Alaba al Señor, bendice al Señor. Confía en Él, pon tu confianza en Él, en ese Dios que no nos defrauda, en ese Dios que siempre nos escucha, que nos acompaña.
Y mira en el Evangelio, mira la actitud de esa gente. Quizás Jesús llega con mucha alegría a su pueblo. Y mira cómo la gente decía admirada. ¿De dónde se saca eso? Se quedan admirados. Y lo ven como el hijo del carpintero, como poca cosa. Mira, tratan de bajarle la caña, como se dice en el lenguaje coloquial. Mira, lo miran, ¿no? Y por eso no le toca más que decir, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y Jesús fue despreciado, ¿no? Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. El problema es la falta de fe. Y qué bueno que tú no te desanimes. Quizás te pueden criticar. Quizás no pueden creer en ti. Pero Jesús no se dio por vencido. Jesús siguió adelante. Señor, gracias porque nos animas, porque nos invitas a seguir adelante, porque nos invitas a abrirnos pasos. Sí, en medio de toda esta realidad, en medio de toda esta problemática, de toda esta conflictividad, de todas esas vicisitudes. Bendito, alabado sea Señor. Gloria a ti, Señor, y gracias a ti, Mamita María. Ayúdanos, Mamita María, a seguir haciendo la voluntad de Dios. Y tú nos dices, hagan lo que Él les diga, que aprendamos a hacer la voluntad de Dios. Hermano, hermana, el Señor te bendiga y te proteja. El Señor te acompañe. El Señor guíe tus pasos. El Espíritu Santo te ilumine. El Espíritu Santo te dé sabiduría y discernimiento. El Señor descienda sobre ti su bendición. El Señor te acompañe. El Señor te proteja. El Señor te asista con su Santo Espíritu. El Señor esté siempre a tu lado para guiarte, para fortalecerte. Hermano, hermana, que el Señor Todopoderoso te bendiga y te proteja. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Con la bendición del Señor y el auxilio de María Santísima, pueden seguir permaneciendo en paz. Muchas gracias, muchas bendiciones para todos y Dios los acompañe y los bendiga a todos.